¿Acaso sabías que existió una historia humana previa a Adán y Eva? Una narrativa que se prolongó por 200.000 años y que la Biblia simplemente suprimió, como si jamás hubiera existido. Como si los primeros seres humanos hubieran emergido de la nada en un paraíso perfecto, sin un pasado, sin ancestros, sin una epopeya de supervivencia que los hubiera conducido hasta ese punto. Pero esa historia fue real y fue deliberadamente encubierta porque revelaba algo que las autoridades religiosas no podían tolerar que conocieras, que los seres humanos no requirieron de Dios para transformarse en lo que son. Hace 350 años, Baruch Spinoza hizo este descubrimiento cuando aplicó su genialidad matemática a los textos sagrados. Analizó las contradicciones cronológicas del Génesis y siguió las huellas arqueológicas e históricas que la propia Biblia inadvertidamente revelaba. Llegó a una conclusión que, a la vez, lo atemorizó y lo liberó. La narración de Adán y Eva no es el inicio de la humanidad, sino el principio de la ocultación de ésta, porque antes de ese jardín mítico, antes de esa pareja ideal creada por mandato divino, hubo algo mucho más extraordinario. 200.000 años de seres humanos genuinos que vivieron, batallaron, evolucionaron, crearon arte, desarrollaron el habla, sepultaron a sus difuntos con ceremonias sagradas, contemplaron las estrellas y se interrogaron sobre el enigma de la existencia. 200.000 años de un relato tan magnífico, tan repleto de hazañas épicas, tan revelador del potencial humano para el desarrollo y la trascendencia, que tuvo que ser borrado para que creyeras que no vales nada sin la ayuda divina. Spinoza lo percibió con claridad. El Génesis no es un registro histórico, es una acción de censura cósmica. No está relatando lo que sucedió, sino encubriendo lo que realmente ocurrió. Y lo que realmente pasó es que los seres humanos se las arreglaron perfectamente por sí solos durante milenios, antes de que alguien les dijera que necesitaban un salvador. Vivieron, amaron, crearon y se organizaron en sociedades complejas, desarrollando una profunda espiritualidad, todo sin un manual de instrucciones divino. Todo basado en su propia sabiduría intrínseca. Esta revelación fue tan peligrosa y amenazante para el poder establecido que Spinoza fue excomulgado con una violencia ritual aterradora. Su propia familia lo repudió. Su nombre se convirtió en un sinónimo de herejía peligrosa. ¿Por qué? Porque había desvelado el secreto mejor guardado de la civilización occidental, que la historia oficial de la humanidad es una patraña diseñada para hacerte creer que eres incapaz de la grandeza sin un control externo. Pero la evidencia que Spinoza solo pudo intuir con lógica pura, ahora la poseemos grabada en la piedra, preservada en huesos, escrita en el ADN. Y cuando unimos todas las piezas, cuando reconstruimos esa historia suprimida, cuando contemplamos la línea completa desde nuestros primeros progenitores conscientes, hasta el instante en que alguien determinó que esa verdad era demasiado arriesgada para ser comunicada, descubrimos algo que lo cambia todo. Descubrimos que no somos vástagos de pecadores caídos, sino herederos de la más grandiosa aventura de supervivencia que jamás haya sucedido en este planeta. Hoy vamos a reconstruir esa historia perdida. Seguiremos las pistas que Spinoza halló y que la ciencia moderna ha ratificado de manera contundente. Veremos con exactitud qué fue lo que la Biblia eliminó de tu memoria ancestral y por qué esa verdad es tan liberadora que tuvo que ser sustituida por una ficción que te mantuviera insignificante y dependiente. Porque una vez que conoces tu historia auténtica, una vez que comprendes la magnificencia de lo que en realidad eres y de dónde en realidad provienes, ya no puedes seguir viviendo como si fueras un accidente cósmico que necesita autorización para existir. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo información académica sobre el pasado.
es medicina para el alma. Es el antídoto contra un veneno que has estado consumiendo durante toda tu vida sin darte cuenta. Es la llave que abre la cárcel mental en la que quizá has estado viviendo desde que alguien te persuadió de que eras defectuoso desde tu nacimiento. ¿Estás listo para saber quién eras antes de que te indicaran quién debías ser? ¿Estás preparado para recuperar la historia que fue sustraída de tu memoria colectiva? Porque una vez que atraviesas esta línea, una vez que ves lo que Spinoza vio, ya no puedes volver a la ignorancia apacible. Ya no puedes fingir que no sabes que fuiste grandioso mucho antes de que alguien te dijera que eras pequeño. La historia empieza 200.000 años antes del jardín del Edén, en las sabanas africanas, donde nuestros primeros progenitores, Homo sapiens, no estaban esperando que alguien los creara. Se estaban creando a sí mismos día tras día, generación tras generación, desarrollando las habilidades que con el tiempo los convertirían en la especie más exitosa que ha pisado la Tierra. Y esa historia, hermano, hermana, es tu relato verdadero. La historia que alguien decidió que era demasiado poderosa para que la recordaras. Cuando Spinoza inició su investigación en los textos sagrados, no tenía la intención de volverse un hereje. Era un judío observante educado en la más rigurosa tradición talmúdica del Ámsterdam del siglo XVII. Conocía las escrituras mejor que muchos rabinos y al principio no ponía en duda su veracidad histórica. Su única falta era una curiosidad intelectual obsesiva y una honestidad brutal consigo mismo que lo llevaba a seguir las preguntas hasta sus conclusiones lógicas, sin importar lo incómodas que éstas fueran. Pero Spinoza habitaba una época extraordinaria. Era el tiempo de la revolución científica, cuando por primera vez en la historia humana se estaba forjando un método sistemático para distinguir entre lo que es verídico y lo que simplemente deseamos que lo sea. Y cuando Spinoza aplicó ese método a los textos bíblicos, cuando comenzó a examinar las cronologías, las genealogías, las referencias históricas y los anacronismos culturales que aparecían en esos relatos, empezó a haber grietas en la narrativa oficial que se transformaron en abismos imposibles de ignorar. El primer problema que identificó fue el cronológico, según los cálculos bíblicos más generosos, basados en las genealogías que van desde Adán hasta eventos históricamente comprobables. La creación del mundo habría ocurrido hace aproximadamente 6.000 años. No obstante, ya en tiempos de Spinoza, había evidencia arqueológica de civilizaciones humanas que claramente antecedían esa fecha por miles de años. Existían artefactos egipcios, registros astronómicos babilónicos e inscripciones que insinuaban una historia humana mucho más antigua de lo que la Biblia admitía. Aún más perturbador era el problema geográfico. El relato del Génesis describe eventos que supuestamente ocurrieron en Mesopotamia, pero las referencias culturales, los nombres de lugares e incluso los tipos de plantas y animales aludidos sugerían un conocimiento de regiones mucho más extensas. Era como si los autores hubieran tenido acceso a información sobre todo el mundo conocido de su época. Una información que Adán y Eva, al vivir en un jardín aislado, no deberían haber poseído, pero el problema más profundo era el antropológico. Spinoza se percató de que los primeros humanos descritos en el Génesis ya poseían conocimientos y habilidades increíblemente sofisticadas desde el momento de su creación. Sabían hablar un lenguaje complejo, comprendían conceptos morales abstractos, podían razonar sobre la causa y el efecto, y tenían la capacidad para sentir vergüenza y culpa. Todas estas eran habilidades que, según el conocimiento disponible incluso en el siglo XVII, requerían un desarrollo cultural prolongado para emerger. ¿Cómo era factible que seres recién creados ya tuvieran herramientas cognitivas tan elaboradas? La única explicación lógica era que esas habilidades
habían evolucionado durante un periodo mucho más largo de lo que la Biblia admitía. Siguiendo esta línea de razonamiento, Spinoza llegó a una conclusión que lo transformó para siempre. Los autores del Génesis no estaban consignando el comienzo real de la humanidad, estaban registrando el comienzo de su propia narrativa sobre ella. Habían tomado a seres humanos que ya existían, que ya habían desarrollado lenguaje, cultura, espiritualidad y organización social, y habían creado un relato alternativo sobre sus orígenes que servía a fines específicos de control y validación de poder. Pero ¿dónde estaba la evidencia de esa historia anterior? ¿Qué había sucedido con esos 200.000 años de desarrollo humano que precedieron a la narrativa bíblica? Spinoza se dio cuenta de que las pistas estaban ahí, ocultas en los mismos textos que pretendían encubrirlas. Referencias casuales a otros pueblos, menciones de ciudades y civilizaciones que surgían misteriosamente de la nada, tecnologías y conocimientos que aparecían sin explicación de cómo habían sido desarrollados. Lo más revelador eran las referencias a los gigantes que habitaban la Tierra en esos días. Spinoza interpretó esto no como criaturas míticas, sino como una memoria cultural confusa de pueblos anteriores que habían alcanzado niveles de desarrollo que parecían sobrehumanos a los autores posteriores. Eran los vestigios de un relato más antiguo que había sido parcialmente eliminado. Y entonces, Spinoza se formuló la pregunta que cambiaría su vida. Si había existido una historia humana antes de la narrativa bíblica, ¿por qué había sido necesario suprimirla? ¿Qué contenía esa historia que era tan amenazante que tuvo que ser sustituida por una ficción? La respuesta que halló lo llenó de horror y lo liberó al mismo tiempo. La historia real de la humanidad demostraba algo que las autoridades religiosas no podían permitir que se supiera: que los seres humanos eran capaces de grandeza, de crecimiento espiritual, de organización social compleja, de arte trascendente y de búsqueda de la verdad. Todo sin una intervención divina directa. Demostraba que la conexión con lo sagrado era una habilidad inherente a la conciencia humana, no un regalo otorgado por autoridades externas. Aún más peligroso, demostraba que los seres humanos habían vivido durante milenios organizándose en sociedades más igualitarias, sin las jerarquías rígidas que caracterizaron a las civilizaciones posteriores. Esta historia genuina tenía que ser borrada porque revelaba que las estructuras de poder que se validaban a través de la narrativa bíblica no eran naturales, inevitables o divinamente ordenadas. Eran construcciones históricas relativamente recientes que habían reemplazado formas más antiguas y en muchos sentidos más sabias de organización humana. Spinoza entendió que el Génesis no era simplemente una historia de origen, era un acta de defunción para la memoria de lo que los seres humanos habían sido antes de ser domesticados por sistemas de poder que requerían su sumisión psicológica para operar. Hoy, lo que Spinoza solo pudo intuir con pura lógica, nosotros podemos demostrarlo con evidencia física irrefutable. La arqueología moderna, la genética, la paleontología, la antropología cultural, todas estas disciplinas han confirmado exactamente lo que Spinoza sospechaba. Hubo una historia humana mucho más larga y rica de lo que la Biblia admite, y esa historia fue sistemáticamente ocultada de la memoria colectiva. Las excavaciones en lugares como Jericó y Göbekli Tepe revelan que ya hace 11.000 años existían asentamientos humanos permanentes con arquitectura sofisticada. El arte rupestre de Lascaux, creado hace 17.000 años, exhibe un nivel de sofisticación artística que requiere tradiciones culturales transmitidas durante generaciones. Las figurillas paleolíticas, como la de la Venus de Willendorf, sugieren sistemas simbólicos complejos y posiblemente tradiciones espirituales centradas en lo femenino.
Los entierros rituales, encontrados en sitios como Zungir, en Rusia con 30.000 años de antigüedad, indican que ya en ese entonces los humanos tenían nociones elaboradas sobre la muerte, el más allá y el valor sagrado de la vida. Todo esto apunta a la misma conclusión. Durante decenas de miles de años antes de que apareciera la narrativa bíblica, los seres humanos habían desarrollado culturas complejas, espiritualidades profundas, arte trascendente y organizaciones sociales que, en muchos aspectos, eran más equitativas que las civilizaciones posteriores. Spinoza vio esto con una claridad que lo atemorizó. Comprendió que la narrativa del Génesis no era sólo histórica o teológicamente falsa, sino psicológicamente destructiva. Estaba diseñada para desconectar a los seres humanos de sus propias capacidades intrínsecas y hacerlos dependientes de sistemas de autoridad externa para su bienestar espiritual y moral. Era, en sus propias palabras, un sistema de servidumbre voluntaria, donde las víctimas eran persuadidas de que su opresión era en realidad su salvación. La narrativa del Génesis fue compilada durante el exilio babilónico, cuando las élites judías habían sido desarraigadas de su tierra y forzadas a redefinir su identidad. En ese contexto, una narración que explicaba el sufrimiento como consecuencia de la desobediencia ancestral y que prometía una eventual redención a través de la fidelidad a la autoridad divina, ofrecía consuelo psicológico y cohesión social. El problema es que esa narración, creada para circunstancias de crisis, fue posteriormente universalizada y presentada como la verdad fundamental sobre la condición humana. El mecanismo de transmisión fue brillante en su perversidad. La historia se enseñaba a los niños antes de que tuvieran la capacidad de análisis crítico. Se incrustaba en rituales y estructuras sociales, de modo que cuestionarlas significaba desafiar la totalidad del orden social, y se protegía con la amenaza de un castigo eterno. Pero Spinoza había cultivado una mente demasiado rigurosa para ser intimidado. Cuando vio la verdad, cuando entendió la magnitud de la ocultación histórica que había ocurrido, no tuvo más opción que hablar, y el precio que pagó nos revela cuán amenazante era su descubrimiento para el orden establecido. Fue excomulgado con una violencia ritual extraordinaria, maldecido con palabras que invocaban la ira divina y aislado de toda conexión social, económica y familiar. Pero algo extraordinario sucedió. En lugar de quebrantarse, Spinoza se liberó. Una vez que había perdido todo lo que la sociedad le decía que debía valorar, descubrió que aún le quedaba lo único que verdaderamente importaba: su capacidad de pensar, de buscar la verdad, de conexión directa con lo que él denominaba la sustancia infinita del universo. Este proceso de recuperar tu verdadera historia no es solo un ejercicio intelectual, es medicina para heridas que quizás ni siquiera sabías que tenías. Es la recuperación de partes de ti mismo que fueron amputadas por relatos que te dijeron que eras menos de lo que realmente eres. Tu experiencia es importante, porque cada persona que recupera su verdadera historia es una célula que despierta en el cuerpo de una humanidad que está recordando quién es realmente. Pero lo que Spinoza solo pudo intuir con pura lógica, nosotros ahora lo podemos demostrar con evidencia física irrefutable. La arqueología moderna, la genética, la paleontología, la antropología cultural, todas estas disciplinas han confirmado exactamente lo que Spinoza sospechaba. Hubo una historia humana mucho más larga y más rica de lo que la Biblia admite, y esa historia fue sistemáticamente suprimida de la memoria colectiva. Las excavaciones en sitios como Jericó revelan que ya hace 11.000 años existían asentamientos humanos permanentes con arquitectura sofisticada, sistemas de irrigación complejos y evidencia de comercio a larga distancia. En Göbekli Tepe,
En Turquía hemos encontrado templos monumentales, construidos hace 12.000 años por sociedades de cazadores-recolectores que supuestamente no deberían haber tenido la organización social necesaria para proyectos de esa magnitud. Pero la evidencia más devastadora viene de la genética. Cuando analizamos el ADN de poblaciones humanas modernas, encontramos que nuestra diversidad genética es inconsistente con un origen reciente desde una pareja única. En cambio, los datos genéticos apuntan a una población fundadora de al menos 10.000 individuos que existieron hace aproximadamente 70.000 años, y evidencia clara de que los humanos modernos han estado migrando, mezclándose y desarrollando culturas complejas durante todo ese tiempo. El arte rupestre de Lascaux y Altamira, creado hace 17.000 años, muestra un nivel de sofisticación artística y observación naturalista que requiere tradiciones culturales transmitidas durante generaciones. Las Venus de Willendorf y otras figuras paleolíticas sugieren sistemas simbólicos complejos y posiblemente tradiciones espirituales centradas en lo femenino, que precedieron por miles de años a las religiones patriarcales posteriores. Los entierros rituales encontrados en sitios como Zungir, en Rusia, datan de 30.000 años y muestran que ya entonces los humanos tenían conceptos elaborados sobre la muerte, el más allá y el valor sagrado de la vida individual. Enterraban a sus muertos con ornamentos elaborados, herramientas cuidadosamente trabajadas y evidencia de ceremonias complejas que requerían cooperación comunitaria y visiones del mundo sofisticadas. Todo esto apunta a la misma conclusión. Durante decenas de miles de años antes de que apareciera la narrativa bíblica, los seres humanos habían desarrollado culturas complejas, espiritualidades profundas, arte trascendente y organizaciones sociales, que en muchos aspectos eran más igualitarias y sostenibles que las civilizaciones posteriores. Pero hay algo aún más revelador. Los estudios de sociedades de cazadores-recolectores contemporáneas que han mantenido formas de vida similares a las de nuestros ancestros muestran patrones consistentes, tendencia hacia la toma de decisiones consensual, roles de género más flexibles, distribución relativamente igualitaria de recursos, conexión profunda con el mundo natural y espiritualidades basadas en la experiencia directa más que en doctrinas autoritarias. Estas sociedades no son primitivas en el sentido de menos desarrolladas. Son alternativas conscientes a los modelos civilizatorios que priorizan la acumulación de poder y riqueza sobre el bienestar comunitario y la sostenibilidad ecológica. Representan formas de sabiduría humana que fueron en gran medida suprimidas por el avance de civilizaciones basadas en la dominación. Y aquí es donde la revelación de Spinoza se vuelve más perturbadora. No solo se borró la historia de esos 200.000 años de desarrollo humano, se los reemplazó con una narrativa que caracterizaba exactamente las capacidades que habían hecho exitosas a esas sociedades ancestrales como pecaminosas, peligrosas y causa de todos los problemas humanos. La curiosidad intelectual que había llevado a nuestros ancestros a desarrollar herramientas, arte y ciencia fue redefinida como la fuente del pecado original. La conexión directa con la naturaleza y lo sagrado, que había caracterizado la espiritualidad humana durante milenios, fue reemplazada por la necesidad de intermediarios institucionales. La tendencia hacia la igualdad social, que había permitido la cooperación a gran escala, fue sustituida por jerarquías rígidas supuestamente ordenadas por Dios. No fue solo un reemplazo de una historia por otra, fue una inversión deliberada de valores, donde las características que habían hecho a los humanos exitosos y resilientes durante cientos de miles de años fueron redefinidas como defectos que requerían corrección externa. Spinoza vio esto con una claridad que lo aterró. Se dio cuenta de que la narrativa del Génesis no era solo histórica o teológicamente falsa, era psicológicamente destructiva
estaba diseñada para desconectar a los seres humanos de sus propias capacidades inherentes y hacerlos dependientes de sistemas de autoridad externa para su bienestar espiritual y moral. Era, en sus propias palabras, un sistema de servidumbre voluntaria, donde las víctimas eran convencidas de que su opresión era en realidad su salvación. Pero ¿cómo era posible que un engaño tan masivo hubiera sido exitoso durante milenios? ¿Cómo pudo una ficción reemplazar tan completamente a la memoria histórica real? La respuesta está en entender el momento histórico específico en que se creó la narrativa del Génesis y las circunstancias sociales que hicieron que una historia de dependencia y sumisión fuera más atractiva que una historia de autonomía y poder personal. Los textos del Génesis fueron compilados durante el exilio babilónico, cuando las élites judías habían sido desarraigadas de su tierra, separadas de sus tradiciones ancestrales y forzadas a redefinir su identidad en circunstancias de extrema vulnerabilidad. En ese contexto, una narrativa que explicara el sufrimiento como consecuencia de desobediencia ancestral y que prometiera eventual redención a través de fidelidad a la autoridad divina, ofrecía consuelo psicológico y cohesión social. El problema es que esa narrativa, creada para circunstancias específicas de crisis y desarraigo, fue posteriormente universalizada y presentada como la verdad fundamental sobre la condición humana. Lo que había sido una respuesta adaptativa a una situación histórica particular se convirtió en una camisa de fuerza psicológica para todas las generaciones futuras, y el mecanismo de transmisión fue brillante en su perversidad. La historia se enseñaba a los niños antes de que tuvieran la capacidad de análisis crítico para evaluar su veracidad. Se incrustaba en rituales, ceremonias, estructuras sociales, de tal manera que cuestionarla significaba cuestionar la totalidad del orden social, y se protegía con la amenaza de castigo eterno para quienes osaran dudar. Pero Spinoza había desarrollado una mente demasiado rigurosa para ser intimidada por amenazas, y una honestidad demasiado profunda para vivir en autoengaño cómodo. Cuando vio la verdad, cuando entendió la magnitud del encubrimiento histórico que había ocurrido, no tuvo opción sino hablar. Y el precio que pagó nos revela exactamente cuán amenazante era su descubrimiento para el orden establecido. No fue simplemente excluido o reprendido. Fue excomulgado con una violencia ritual extraordinaria, maldecido con palabras que invocaban la ira divina, cortado de toda conexión social, económica y familiar. Su propio padre participó en el ritual de exclusión. Se convirtió en un no persona en la única comunidad que había conocido. Pero algo extraordinario pasó. En lugar de quebrantarse, Spinoza se liberó. Una vez que había perdido todo lo que la sociedad le decía que debía valorar, descubrió que todavía le quedaba lo único que realmente importaba: su capacidad de pensar, de buscar verdad, de conexión directa con lo que él llamaba la sustancia infinita del universo. Mi hermano, mi hermana, si has llegado hasta aquí conmigo, si algo de lo que hemos explorado está resonando en tu corazón, necesito que entiendas algo importante. Este proceso de recuperar tu verdadera historia no es solo ejercicio intelectual, es medicina para heridas que tal vez ni sabías que tenías. Es recuperación de partes de ti mismo que fueron amputadas por narrativas que te dijeron que eras menos de lo que realmente eres. Comparte conmigo en los comentarios qué está pasando en tu mente ahora mismo. ¿Reconoces esa sensación de que te habían robado algo importante? ¿Sientes que empiezas a recordar una versión de ti mismo que había sido silenciada? Tu experiencia es importante, porque cada persona que recupera su verdadera historia es una célula que se despierta en el cuerpo de una humanidad que está recordando quién es realmente. Y si sientes que esta información es valiosa, que puede liberar a otros de la misma confusión en la que tal vez tú estuviste durante años,
Entonces suscríbete y comparte, porque estamos reconstruyendo algo que fue fragmentado deliberadamente. La memoria colectiva de nuestra verdadera magnificencia. Pero ahora necesitamos ir más profundo. Necesitamos entender no solo qué historia fue borrada, sino por qué esa verdad es tan liberadora que tuvo que ser suprimida. Porque cuando ves la totalidad de lo que Spinoza descubrió, cuando entiendes las implicaciones completas de recuperar tu verdadera historia, te das cuenta de que esto no es solo información sobre el pasado. Es una llave maestra que abre todas las prisiones mentales en las que tal vez has estado viviendo sin saberlo. Porque resulta que la misma mentira que borró tu historia ancestral sigue operando en tu vida cotidiana, manteniéndote pequeño, dependiente, desconectado de tu propio poder. Y una vez que ves el mecanismo, una vez que entiendes cómo funciona el engaño, dejas de caer en él para siempre. Cuando Spinoza profundizó en las implicaciones de su descubrimiento, cuando realmente entendió la magnitud de lo que había sido ocultado, se dio cuenta de que no estaba simplemente corrigiendo un error histórico. Estaba exponiendo el fundamento sobre el cual se había construido toda una civilización de servidumbre psicológica, porque la mentira sobre los orígenes humanos no era un error inocente. Era la piedra angular de un sistema de control que había mantenido a la humanidad en la infancia espiritual durante milenios. La narrativa del Génesis cumplía múltiples funciones de control simultáneamente, y cada una de ellas estaba diseñada para desconectarte de una fuente diferente de poder personal. Primero, al presentar la curiosidad intelectual como la causa del pecado original, instalaba una desconfianza profunda hacia tu propia capacidad de discernimiento. Te enseñaba que hacer preguntas, buscar conocimiento, confiar en tu razón, eran actividades peligrosas que te llevarían por mal camino. Segundo, al caracterizar la naturaleza humana como fundamentalmente corrompida desde el nacimiento, creaba una necesidad psicológica constante de validación y perdón externos. No importaba cuán buenas fueran tus acciones o cuán puras tus intenciones. Siempre había algo malo contigo que requería gestión por parte de autoridades especializadas. Tercero, al establecer que el conocimiento del bien y del mal era algo prohibido que había causado la caída, legitimaba el monopolio moral de las instituciones religiosas. Solo ellos podían determinar qué era correcto o incorrecto, porque solo ellos tenían acceso a la sabiduría divina que había sido vedada a la humanidad común. Cuarto, al presentar el sufrimiento y la muerte como castigos por desobediencia ancestral, explicaba y justificaba todas las injusticias del mundo como consecuencias naturales de la naturaleza corrompida de la humanidad. No había necesidad de cuestionar sistemas sociales opresivos o trabajar para cambiar condiciones injustas. Todo el sufrimiento era merecido y parte del plan divino. Pero la función más insidiosa de todas era cómo la narrativa redefinía la relación entre los seres humanos y lo divino, en lugar de la conexión directa e inmediata que había caracterizado la espiritualidad ancestral, donde cada persona tenía acceso directo a la experiencia de lo sagrado. El Génesis instalaba un sistema de mediación obligatoria. Ahora, había una separación fundamental entre la humanidad y lo divino, que sólo podía ser salvada a través de intermediarios institucionales. Spinoza vio esto con una claridad que lo asombró. Se dio cuenta de que lo que se presentaba como la historia más sagrada de la humanidad era en realidad el documento fundacional de su esclavización espiritual. ¿Acaso sabías que existió una historia humana previa a Adán y Eva? Una narrativa que se prolongó por 200.000 años y que la Biblia simplemente suprimió, como si jamás hubiera existido, como si los primeros seres humanos hubieran emergido de la nada en un paraíso perfecto, sin un pasado, sin ancestros, sin una epopeya de supervivencia
que los hubiera conducido hasta ese punto. Pero esa historia fue real y fue deliberadamente encubierta porque revelaba algo que las autoridades religiosas no podían tolerar que conocieras, que los seres humanos no requirieron de Dios para transformarse en lo que son. Hace 350 años, Baruch Spinoza hizo este descubrimiento, cuando aplicó su genialidad matemática a los textos sagrados, analizó las contradicciones cronológicas del Génesis y siguió las huellas arqueológicas e históricas que la propia Biblia inadvertidamente revelaba. Llegó a una conclusión que, a la vez, lo atemorizó y lo liberó. La narración de Adán y Eva no es el inicio de la humanidad, sino el principio de la ocultación de ésta. Porque antes de ese jardín mítico, antes de esa pareja ideal creada por mandato divino, hubo algo mucho más extraordinario. 200.000 años de seres humanos genuinos que vivieron, batallaron, evolucionaron, crearon arte, desarrollaron el habla, sepultaron a sus difuntos con ceremonias sagradas, contemplaron las estrellas y se interrogaron sobre el enigma de la existencia. 200.000 años de un relato tan magnífico, tan repleto de hazañas épicas, tan revelador del potencial humano para el desarrollo y la trascendencia, que tuvo que ser borrado para que creyeras que no vales nada sin la ayuda divina. Spinoza lo percibió con claridad. El Génesis no es un registro histórico, es una acción de censura cósmica. No está relatando lo que sucedió, sino encubriendo lo que realmente ocurrió. Y lo que realmente pasó es que los seres humanos se las arreglaron perfectamente por sí solos durante milenios, antes de que alguien les dijera que necesitaban un Salvador. Vivieron, amaron, crearon y se organizaron en sociedades complejas, desarrollando una profunda espiritualidad, todo sin un manual de instrucciones divino, todo basado en su propia sabiduría intrínseca. Esta revelación fue tan peligrosa y amenazante para el poder establecido, que Spinoza fue excomulgado con una violencia ritual aterradora. Su propia familia lo repudió. Su nombre se convirtió en un sinónimo de herejía peligrosa. ¿Por qué? Porque había desvelado el secreto mejor guardado de la civilización occidental, que la historia oficial de la humanidad es una patraña diseñada para hacerte creer que eres incapaz de la grandeza sin un control externo. Pero la evidencia que Spinoza solo pudo intuir con lógica pura, ahora la poseemos grabada en la piedra, preservada en huesos, escrita en el ADN. Y cuando unimos todas las piezas, cuando reconstruimos esa historia suprimida, cuando contemplamos la línea completa desde nuestros primeros progenitores conscientes, hasta el instante en que alguien determinó que esa verdad era demasiado arriesgada para ser comunicada, descubrimos algo que lo cambia todo. Descubrimos que no somos vástagos de pecadores caídos, sino herederos de la más grandiosa aventura de supervivencia que jamás haya sucedido en este planeta. Hoy vamos a reconstruir esa historia perdida. Seguiremos las pistas que Spinoza halló y que la ciencia moderna ha ratificado de manera contundente. Veremos con exactitud qué fue lo que la Biblia eliminó de tu memoria ancestral y por qué esa verdad es tan liberadora que tuvo que ser sustituida por una ficción que te mantuviera insignificante y dependiente. Porque una vez que conoces tu historia auténtica, una vez que comprendes la magnificencia de lo que en realidad eres y de dónde en realidad provienes, ya no puedes seguir viviendo como si fueras un accidente cósmico que necesita autorización para existir. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo información académica sobre el pasado. Es medicina para el alma. Es el antídoto contra un veneno que has estado consumiendo durante toda tu vida sin darte cuenta. Es la llave que abre la cárcel mental en la que quizá has estado viviendo desde que alguien te persuadió de que eras defectuoso desde tu nacimiento. ¿Estás listo para saber quién eras
antes de que te indicaran quién debías ser. ¿Estás preparado para recuperar la historia que fue sustraída de tu memoria colectiva? Porque una vez que atraviesas esta línea, una vez que ves lo que Spinoza vio, ya no puedes volver a la ignorancia apacible. Ya no puedes fingir que no sabes que fuiste grandioso mucho antes de que alguien te dijera que eras pequeño. La historia empieza 200.000 años antes del jardín del Edén, en las sabanas africanas, donde nuestros primeros progenitores, Homo sapiens, no estaban esperando que alguien los creara. Se estaban creando a sí mismos día tras día, generación tras generación, desarrollando las habilidades que con el tiempo los convertirían en la especie más exitosa que ha pisado la Tierra. Y esa historia, hermano, hermana, es tu relato verdadero. La historia que alguien decidió que era demasiado poderosa para que la recordaras. Cuando Spinoza inició su investigación en los textos sagrados, no tenía la intención de volverse un hereje. Era un judío observante educado en la más rigurosa tradición talmúdica del Ámsterdam del siglo XVII. Conocía las escrituras mejor que muchos rabinos y al principio no ponía en duda su veracidad histórica. Su única falta era una curiosidad intelectual obsesiva y una honestidad brutal consigo mismo que lo llevaba a seguir las preguntas hasta sus conclusiones lógicas, sin importar lo incómodas que éstas fueran. Pero Spinoza habitaba una época extraordinaria. Era el tiempo de la revolución científica, cuando por primera vez en la historia humana se estaba forjando un método sistemático para distinguir entre lo que es verídico y lo que simplemente deseamos que lo sea. Y cuando Spinoza aplicó ese método a los textos bíblicos, cuando comenzó a examinar las cronologías, las genealogías, las referencias históricas y los anacronismos culturales que aparecían en esos relatos, empezó a haber grietas en la narrativa oficial que se transformaron en abismos imposibles de ignorar. El primer problema que identificó fue el cronológico, según los cálculos bíblicos más generosos, basados en las genealogías que van desde Adán hasta eventos históricamente comprobables. La creación del mundo habría ocurrido hace aproximadamente 6.000 años. No obstante, ya en tiempos de Spinoza, había evidencia arqueológica de civilizaciones humanas que claramente antecedían esa fecha por miles de años. Existían artefactos egipcios, registros astronómicos babilónicos e inscripciones que insinuaban una historia humana mucho más antigua de lo que la Biblia admitía. Aún más perturbador era el problema geográfico. El relato del Génesis describe eventos que supuestamente ocurrieron en Mesopotamia, pero las referencias culturales, los nombres de lugares e incluso los tipos de plantas y animales aludidos sugerían un conocimiento de regiones mucho más extensas. Era como si los autores hubieran tenido acceso a información sobre todo el mundo conocido de su época. Una información que Adán y Eva, al vivir en un jardín aislado, no deberían haber poseído, pero el problema más profundo era el antropológico. Spinoza se percató de que los primeros humanos descritos en el Génesis ya poseían conocimientos y habilidades increíblemente sofisticadas desde el momento de su creación. Sabían hablar un lenguaje complejo, comprendían conceptos morales abstractos, podían razonar sobre la causa y el efecto, y tenían la capacidad para sentir vergüenza y culpa. Todas estas eran habilidades que, según el conocimiento disponible incluso en el siglo XVII, requerían un desarrollo cultural prolongado para emerger. ¿Cómo era factible que seres recién creados ya tuvieran herramientas cognitivas tan elaboradas? La única explicación lógica era que esas habilidades habían evolucionado durante un periodo mucho más largo de lo que la Biblia admitía. Siguiendo esta línea de razonamiento, Spinoza llegó a una conclusión que lo transformó para siempre. Los autores del Génesis no estaban consignando el comienzo real de la humanidad, estaban registrando el comienzo de su propia narrativa sobre ella.
Habían tomado a seres humanos que ya existían, que ya habían desarrollado lenguaje, cultura, espiritualidad y organización social, y habían creado un relato alternativo sobre sus orígenes que servía a fines específicos de control y validación de poder. Pero ¿dónde estaba la evidencia de esa historia anterior? ¿Qué había sucedido con esos 200.000 años de desarrollo humano que precedieron a la narrativa bíblica? Spinoza se dio cuenta de que las pistas estaban ahí, ocultas en los mismos textos que pretendían encubrirlas. Referencias casuales a otros pueblos, menciones de ciudades y civilizaciones que surgían misteriosamente de la nada, tecnologías y conocimientos que aparecían sin explicación de cómo habían sido desarrollados. Lo más revelador eran las referencias a los gigantes que habitaban la Tierra en esos días. Spinoza interpretó esto no como criaturas míticas, sino como una memoria cultural confusa de pueblos anteriores que habían alcanzado niveles de desarrollo que parecían sobrehumanos a los autores posteriores. Eran los vestigios de un relato más antiguo que había sido parcialmente eliminado. Y entonces, Spinoza se formuló la pregunta que cambiaría su vida. Si había existido una historia humana antes de la narrativa bíblica, ¿por qué había sido necesario suprimirla? ¿Qué contenía esa historia que era tan amenazante que tuvo que ser sustituida por una ficción? La respuesta que halló lo llenó de horror y lo liberó al mismo tiempo. La historia real de la humanidad demostraba algo que las autoridades religiosas no podían permitir que se supiera: que los seres humanos eran capaces de grandeza, de crecimiento espiritual, de organización social compleja, de arte trascendente y de búsqueda de la verdad. Todo sin una intervención divina directa. Demostraba que la conexión con lo sagrado era una habilidad inherente a la conciencia humana, no un regalo otorgado por autoridades externas. Aún más peligroso, demostraba que los seres humanos habían vivido durante milenios organizándose en sociedades más igualitarias, sin las jerarquías rígidas que caracterizaron a las civilizaciones posteriores. Esta historia genuina tenía que ser borrada porque revelaba que las estructuras de poder que se validaban a través de la narrativa bíblica no eran naturales, inevitables o divinamente ordenadas. Eran construcciones históricas relativamente recientes que habían reemplazado formas más antiguas y en muchos sentidos más sabias de organización humana. Spinoza entendió que el Génesis no era simplemente una historia de origen, era un acta de defunción para la memoria de lo que los seres humanos habían sido antes de ser domesticados por sistemas de poder que requerían su sumisión psicológica para operar. Hoy, lo que Spinoza solo pudo intuir con pura lógica, nosotros podemos demostrarlo con evidencia física irrefutable. La arqueología moderna, la genética, la paleontología, la antropología cultural, todas estas disciplinas han confirmado exactamente lo que Spinoza sospechaba. Hubo una historia humana mucho más larga y rica de lo que la Biblia admite, y esa historia fue sistemáticamente ocultada de la memoria colectiva. Las excavaciones en lugares como Jericó y Göbekli Tepe revelan que ya hace 11.000 años existían asentamientos humanos permanentes con arquitectura sofisticada. El arte rupestre de Lascaux, creado hace 17.000 años, exhibe un nivel de sofisticación artística que requiere tradiciones culturales transmitidas durante generaciones. Las figurillas paleolíticas, como la de la Venus de Willendorf, sugieren sistemas simbólicos complejos y posiblemente tradiciones espirituales centradas en lo femenino. Los entierros rituales, encontrados en sitios como Zungir, en Rusia con 30.000 años de antigüedad, indican que ya en ese entonces los humanos tenían nociones elaboradas sobre la muerte, el más allá y el valor sagrado de la vida. Todo esto apunta a la misma conclusión. Durante decenas de miles de años antes de que apareciera la narrativa bíblica,
Los seres humanos habían desarrollado culturas complejas, espiritualidades profundas, arte trascendente y organizaciones sociales que, en muchos aspectos, eran más equitativas que las civilizaciones posteriores. Spinoza vio esto con una claridad que lo atemorizó. Comprendió que la narrativa del Génesis no era sólo histórica o teológicamente falsa, sino psicológicamente destructiva. Estaba diseñada para desconectar a los seres humanos de sus propias capacidades intrínsecas y hacerlos dependientes de sistemas de autoridad externa para su bienestar espiritual y moral. Era, en sus propias palabras, un sistema de servidumbre voluntaria, donde las víctimas eran persuadidas de que su opresión era en realidad su salvación. La narrativa del Génesis fue compilada durante el exilio babilónico, cuando las élites judías habían sido desarraigadas de su tierra y forzadas a redefinir su identidad. En ese contexto, una narración que explicaba el sufrimiento como consecuencia de la desobediencia ancestral y que prometía una eventual redención a través de la fidelidad a la autoridad divina, ofrecía consuelo psicológico y cohesión social. El problema es que esa narración, creada para circunstancias de crisis, fue posteriormente universalizada y presentada como la verdad fundamental sobre la condición humana. El mecanismo de transmisión fue brillante en su perversidad. La historia se enseñaba a los niños antes de que tuvieran la capacidad de análisis crítico. Se incrustaba en rituales y estructuras sociales, de modo que cuestionarlas significaba desafiar la totalidad del orden social, y se protegía con la amenaza de un castigo eterno. Pero Spinoza había cultivado una mente demasiado rigurosa para ser intimidado. Cuando vio la verdad, cuando entendió la magnitud de la ocultación histórica que había ocurrido, no tuvo más opción que hablar, y el precio que pagó nos revela cuán amenazante era su descubrimiento para el orden establecido. Fue excomulgado con una violencia ritual extraordinaria, maldecido con palabras que invocaban la ira divina y aislado de toda conexión social, económica y familiar. Pero algo extraordinario sucedió. En lugar de quebrantarse, Spinoza se liberó. Una vez que había perdido todo lo que la sociedad le decía que debía valorar, descubrió que aún le quedaba lo único que verdaderamente importaba: su capacidad de pensar, de buscar la verdad, de conexión directa con lo que él denominaba la sustancia infinita del universo. Este proceso de recuperar tu verdadera historia no es solo un ejercicio intelectual, es medicina para heridas que quizás ni siquiera sabías que tenías. Es la recuperación de partes de ti mismo que fueron amputadas por relatos que te dijeron que eras menos de lo que realmente eres. Tu experiencia es importante, porque cada persona que recupera su verdadera historia es una célula que despierta en el cuerpo de una humanidad que está recordando quién es realmente. Pero lo que Spinoza solo pudo intuir con pura lógica, nosotros ahora lo podemos demostrar con evidencia física irrefutable. La arqueología moderna, la genética, la paleontología, la antropología cultural, todas estas disciplinas han confirmado exactamente lo que Spinoza sospechaba. Hubo una historia humana mucho más larga y más rica de lo que la Biblia admite, y esa historia fue sistemáticamente suprimida de la memoria colectiva. Las excavaciones en sitios como Jericó revelan que ya hace 11.000 años existían asentamientos humanos permanentes con arquitectura sofisticada, sistemas de irrigación complejos y evidencia de comercio a larga distancia. En Göbekli Tepe, en Turquía, hemos encontrado templos monumentales, construidos hace 12.000 años por sociedades de cazadores-recolectores que supuestamente no deberían haber tenido la organización social necesaria para proyectos de esa magnitud. Pero la evidencia más devastadora viene de la genética. Cuando analizamos el ADN de poblaciones humanas modernas,
encontramos que nuestra diversidad genética es inconsistente con un origen reciente desde una pareja única. En cambio, los datos genéticos apuntan a una población fundadora de al menos 10.000 individuos que existieron hace aproximadamente 70.000 años, y evidencia clara de que los humanos modernos han estado migrando, mezclándose y desarrollando culturas complejas durante todo ese tiempo. El arte rupestre de Lascaux y Altamira, creado hace 17.000 años, muestra un nivel de sofisticación artística y observación naturalista que requiere tradiciones culturales transmitidas durante generaciones. Las Venus de Willendorf y otras figuras paleolíticas sugieren sistemas simbólicos complejos y posiblemente tradiciones espirituales centradas en lo femenino, que precedieron por miles de años a las religiones patriarcales posteriores. Los entierros rituales encontrados en sitios como Zungir, en Rusia, datan de 30.000 años y muestran que ya entonces los humanos tenían conceptos elaborados sobre la muerte, el más allá y el valor sagrado de la vida individual. Enterraban a sus muertos con ornamentos elaborados, herramientas cuidadosamente trabajadas y evidencia de ceremonias complejas que requerían cooperación comunitaria y visiones del mundo sofisticadas. Todo esto apunta a la misma conclusión. Durante decenas de miles de años antes de que apareciera la narrativa bíblica, los seres humanos habían desarrollado culturas complejas, espiritualidades profundas, arte trascendente y organizaciones sociales, que en muchos aspectos eran más igualitarias y sostenibles que las civilizaciones posteriores. Pero hay algo aún más revelador. Los estudios de sociedades de cazadores-recolectores contemporáneas que han mantenido formas de vida similares a las de nuestros ancestros muestran patrones consistentes, tendencia hacia la toma de decisiones consensual, roles de género más flexibles, distribución relativamente igualitaria de recursos, conexión profunda con el mundo natural y espiritualidades basadas en la experiencia directa más que en doctrinas autoritarias. Estas sociedades no son primitivas en el sentido de menos desarrolladas. Son alternativas conscientes a los modelos civilizatorios que priorizan la acumulación de poder y riqueza sobre el bienestar comunitario y la sostenibilidad ecológica. Representan formas de sabiduría humana que fueron en gran medida suprimidas por el avance de civilizaciones basadas en la dominación. Y aquí es donde la revelación de Spinoza se vuelve más perturbadora. No solo se borró la historia de esos 200.000 años de desarrollo humano, se los reemplazó con una narrativa que caracterizaba exactamente las capacidades que habían hecho exitosas a esas sociedades ancestrales como pecaminosas, peligrosas y causa de todos los problemas humanos. La curiosidad intelectual que había llevado a nuestros ancestros a desarrollar herramientas, arte y ciencia fue redefinida como la fuente del pecado original. La conexión directa con la naturaleza y lo sagrado, que había caracterizado la espiritualidad humana durante milenios, fue reemplazada por la necesidad de intermediarios institucionales. La tendencia hacia la igualdad social, que había permitido la cooperación a gran escala, fue sustituida por jerarquías rígidas supuestamente ordenadas por Dios. No fue solo un reemplazo de una historia por otra, fue una inversión deliberada de valores, donde las características que habían hecho a los humanos exitosos y resilientes durante cientos de miles de años fueron redefinidas como defectos que requerían corrección externa. Spinoza vio esto con una claridad que lo aterró. Se dio cuenta de que la narrativa del Génesis no era solo histórica o teológicamente falsa, era psicológicamente destructiva. Estaba diseñada para desconectar a los seres humanos de sus propias capacidades inherentes y hacerlos dependientes de sistemas de autoridad externa para su bienestar espiritual y moral. Era, en sus propias palabras, un sistema de servidumbre voluntaria,
donde las víctimas eran convencidas de que su opresión era en realidad su salvación. Pero ¿cómo era posible que un engaño tan masivo hubiera sido exitoso durante milenios? ¿Cómo pudo una ficción reemplazar tan completamente a la memoria histórica real? La respuesta está en entender el momento histórico específico en que se creó la narrativa del Génesis y las circunstancias sociales que hicieron que una historia de dependencia y sumisión fuera más atractiva que una historia de autonomía y poder personal. Los textos del Génesis fueron compilados durante el exilio babilónico, cuando las élites judías habían sido desarraigadas de su tierra, separadas de sus tradiciones ancestrales y forzadas a redefinir su identidad en circunstancias de extrema vulnerabilidad. En ese contexto, una narrativa que explicara el sufrimiento como consecuencia de desobediencia ancestral y que prometiera eventual redención a través de fidelidad a la autoridad divina, ofrecía consuelo psicológico y cohesión social. El problema es que esa narrativa, creada para circunstancias específicas de crisis y desarraigo, fue posteriormente universalizada y presentada como la verdad fundamental sobre la condición humana. Lo que había sido una respuesta adaptativa a una situación histórica particular se convirtió en una camisa de fuerza psicológica para todas las generaciones futuras, y el mecanismo de transmisión fue brillante en su perversidad. La historia se enseñaba a los niños antes de que tuvieran la capacidad de análisis crítico para evaluar su veracidad. Se incrustaba en rituales, ceremonias, estructuras sociales, de tal manera que cuestionarla significaba cuestionar la totalidad del orden social, y se protegía con la amenaza de castigo eterno para quienes osaran dudar. Pero Spinoza había desarrollado una mente demasiado rigurosa para ser intimidada por amenazas, y una honestidad demasiado profunda para vivir en autoengaño cómodo. Cuando vio la verdad, cuando entendió la magnitud del encubrimiento histórico que había ocurrido, no tuvo opción sino hablar. Y el precio que pagó nos revela exactamente cuán amenazante era su descubrimiento para el orden establecido. No fue simplemente excluido o reprendido, fue excomulgado con una violencia ritual extraordinaria, maldecido con palabras que invocaban la ira divina, cortado de toda conexión social, económica y familiar. Su propio padre participó en el ritual de exclusión. Se convirtió en un no persona en la única comunidad que había conocido. Pero algo extraordinario pasó. En lugar de quebrantarse, Spinoza se liberó. Una vez que había perdido todo lo que la sociedad le decía que debía valorar, descubrió que todavía le quedaba lo único que realmente importaba: su capacidad de pensar, de buscar verdad, de conexión directa con lo que él llamaba la sustancia infinita del universo. Mi hermano, mi hermana, si has llegado hasta aquí conmigo, si algo de lo que hemos explorado está resonando en tu corazón, necesito que entiendas algo importante. Este proceso de recuperar tu verdadera historia no es solo ejercicio intelectual, es medicina para heridas que tal vez ni sabías que tenías. Es recuperación de partes de ti mismo que fueron amputadas por narrativas que te dijeron que eras menos de lo que realmente eres. Comparte conmigo en los comentarios qué está pasando en tu mente ahora mismo. ¿Reconoces esa sensación de que te habían robado algo importante? ¿Sientes que empiezas a recordar una versión de ti mismo que había sido silenciada? Tu experiencia es importante, porque cada persona que recupera su verdadera historia es una célula que se despierta en el cuerpo de una humanidad que está recordando quién es realmente. Y si sientes que esta información es valiosa, que puede liberar a otros de la misma confusión en la que tal vez tú estuviste durante años, entonces suscríbete y comparte, porque estamos reconstruyendo algo que fue fragmentado deliberadamente. La memoria colectiva de nuestra verdadera magnificencia. Pero ahora necesitamos ir más profundo.
Necesitamos entender no solo qué historia fue borrada, sino por qué esa verdad es tan liberadora que tuvo que ser suprimida. Porque cuando ves la totalidad de lo que Spinoza descubrió, cuando entiendes las implicaciones completas de recuperar tu verdadera historia, te das cuenta de que esto no es solo información sobre el pasado, es una llave maestra que abre todas las prisiones mentales en las que tal vez has estado viviendo sin saberlo, porque resulta que la misma mentira que borró tu historia ancestral sigue operando en tu vida cotidiana, manteniéndote pequeño, dependiente, desconectado de tu propio poder. Y una vez que ves el mecanismo, una vez que entiendes cómo funciona el engaño, dejas de caer en él para siempre. Cuando Spinoza profundizó en las implicaciones de su descubrimiento, cuando realmente entendió la magnitud de lo que había sido ocultado, se dio cuenta de que no estaba simplemente corrigiendo un error histórico. Estaba exponiendo el fundamento sobre el cual se había construido toda una civilización de servidumbre psicológica, porque la mentira sobre los orígenes humanos no era un error inocente, era la piedra angular de un sistema de control que había mantenido a la humanidad en la infancia espiritual durante milenios. La narrativa del Génesis cumplía múltiples funciones de control simultáneamente, y cada una de ellas estaba diseñada para desconectarte de una fuente diferente de poder personal. Primero, al presentar la curiosidad intelectual como la causa del pecado original, instalaba una desconfianza profunda hacia tu propia capacidad de discernimiento. Te enseñaba que hacer preguntas, buscar conocimiento, confiar en tu razón, eran actividades peligrosas que te llevarían por mal camino. Segundo, al caracterizar la naturaleza humana como fundamentalmente corrompida desde el nacimiento, creaba una necesidad psicológica constante de validación y perdón externos. No importaba cuán buenas fueran tus acciones o cuán puras tus intenciones, siempre había algo malo contigo que requería gestión por parte de autoridades especializadas. Tercero, al establecer que el conocimiento del bien y del mal era algo prohibido que había causado la caída, legitimaba el monopolio moral de las instituciones religiosas. Solo ellos podían determinar qué era correcto o incorrecto, porque solo ellos tenían acceso a la sabiduría divina que había sido vedada a la humanidad común. Cuarto, al presentar el sufrimiento y la muerte como castigos por desobediencia ancestral, explicaba y justificaba todas las injusticias del mundo como consecuencias naturales de la naturaleza corrompida de la humanidad. No había necesidad de cuestionar sistemas sociales opresivos o trabajar para cambiar condiciones injustas. Todo el sufrimiento era merecido y parte del plan divino. Pero la función más insidiosa de todas era cómo la narrativa redefinía la relación entre los seres humanos y lo divino, en lugar de la conexión directa e inmediata que había caracterizado la espiritualidad ancestral, donde cada persona tenía acceso directo a la experiencia de lo sagrado. El Génesis instalaba un sistema de mediación obligatoria. Ahora, había una separación fundamental entre la humanidad y lo divino, que sólo podía ser salvada a través de intermediarios institucionales. Spinoza vio esto con una claridad que lo asombró. Se dio cuenta de que lo que se presentaba como la historia más sagrada de la humanidad era en realidad el documento fundacional de su esclavización espiritual.